En el principio, cuando aún no existía el tiempo ni la materia, cuando el vacío era lo único que reinaba, hubo una voz que rompió el silencio eterno, una voz que trajo luz donde solo había tinieblas. Esa voz no pidió permiso, no consultó con nadie, simplemente habló, y el universo entero obedeció. 6000 años de historia humana comienzan con ese momento incomprensible, ese acto creativo que ninguna mente puede comprender del todo. Y lo que Dios creó no fue solo materia, sino propósito. No solo vida, sino destino. El primer hombre respiró aire que nunca antes había sido respirado. Adán abrió sus ojos en un jardín perfecto, rodeado de árboles que brillaban con frutos imposibles. No conocía el dolor, no entendía la muerte. No había experimentado jamás la separación de su Creador. Caminaba con Dios en el huerto al aire del día, conversaban como padre e hijo, como amigos eternos. Pero en medio de toda esa perfección había una advertencia, un solo mandamiento, un árbol prohibido, y con él la terrible posibilidad de elegir. Eva miró el fruto. La serpiente susurró mentiras envueltas en verdades a medias. «Seréis como Dios», dijo, y en ese instante la humanidad eligió conocer el bien y el mal por experiencia propia. El fruto bajó por su garganta, y con él entró la muerte al mundo. Adán comió también, y en ese momento 6000 años de sufrimiento comenzaron. Los ojos de ambos se abrieron, pero no para ver gloria, sino para contemplar su propia vergüenza. Se escondieron entre los árboles, cubriendo su desnudez con hojas, intentando huir del que todo lo ve. Cuando Dios los llamó, su voz ya no sonaba igual. Ya no era solo la voz del Creador caminando en comunión, era también la voz del juez. «¿Dónde estás?», preguntó. No porque no supiera, sino porque ellos necesitaban saber dónde estaban, perdidos, caídos, separados. La sentencia fue pronunciada: dolor en el parto, trabajo con sudor, polvo y regreso al polvo. Pero en medio del juicio hubo una promesa: la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. La primera profecía de redención se pronunció en el mismo momento de la caída. Fuera del Edén, la vida se volvió dura. Adán y Eva conocieron el llanto, tuvieron hijos en un mundo manchado por el pecado. Caín y Abel crecieron bajo el peso de una maldición que no habían causado, pero que heredaron. Caín trabajaba la tierra que había sido maldecida. Abel cuidaba ovejas. Ambos trajeron ofrendas a Dios, pero Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, mientras que a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Las Escrituras no explican completamente por qué, solo registran el resultado. Y ese resultado fue el primer asesinato de la historia. El rostro de Caín se oscureció, la ira creció en su corazón como mala hierba en terreno descuidado. Dios le advirtió: «El pecado está a la puerta», le dijo. «Su deseo es para ti, pero tú debes enseñorearte de él». Pero Caín no escuchó. Invitó a su hermano al campo, y allí, donde nadie más podía ver, derramó la primera sangre inocente sobre la tierra. Abel cayó, su sangre clamó desde el suelo, y Dios preguntó de nuevo: «¿Dónde está tu hermano?». Caín respondió con la mentira más antigua: «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». La tierra que había bebido la sangre de Abel rechazó las manos de Caín, fue marcado, vagabundo y errante por el resto de sus días, y así la violencia entró en el mundo. Generación tras generación, la maldad se multiplicó. Los hombres se casaban y se daban en casamiento, gigantes caminaban sobre la tierra. Pero el corazón del hombre solo concebía pensamientos de maldad continuamente, y Dios vio que la creación que había llamado buena en gran manera se había corrompido hasta la médula. Se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió borrar lo que había creado. Pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios: Noé. Justo en su generación, caminó con Dios mientras el mundo entero se hundía en la perversión. Dios le habló. Le ordenó construir un arca, una embarcación gigantesca en medio de tierra seca. Noé obedeció, aunque el mundo se burlaba. Durante 120 años predicó arrepentimiento mientras construía. 120 años de advertencia, 120 años de gracia extendida, pero nadie escuchó, nadie creyó, hasta que las nubes se oscurecieron y las fuentes del abismo se rompieron. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El agua subió hasta cubrir las montañas más altas. Todo lo que respiraba murió. El juicio de Dios fue completo, absoluto, devastador. Pero dentro del arca,
8 personas fueron preservadas, y con ellas la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando las aguas bajaron y Noé salió del arca, construyó un altar, ofreció sacrificios, y Dios prometió nunca más destruir la tierra con agua. Puso un arco en las nubes como señal de su pacto eterno. La historia humana recibió una segunda oportunidad. Los hijos de Noé se multiplicaron, poblaron la tierra de nuevo, pero el corazón del hombre seguía siendo el mismo. La soberbia resurgió. En la llanura de Sinar decidieron construir una torre, no para adorar a Dios, sino para hacerse un nombre. Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo, dijeron. Querían alcanzar a Dios por sus propios medios, establecer su propia gloria, asegurar su propio futuro sin necesidad de fe. Pero Dios descendió, confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. La torre quedó inconclusa, monumento eterno a la ambición humana y el juicio divino. Pasaron generaciones, y entonces, en medio de una tierra de idolatría, Dios llamó a un hombre, Abraham. Salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Solo tenía una promesa: haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham creyó, y le fue contado por justicia. Caminó por fe, no por vista. Y aunque su vientre era estéril y su esposa anciana, esperó. 25 años esperó, hasta que Sara concibió y dio a luz a Isaac. Pero Dios le pidió lo impensable: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. Abraham no cuestionó, no dudó. Tomó la leña, el fuego, el cuchillo. Subió al monte con su hijo. Isaac, inocente, preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió con fe profética: Dios se proveerá de cordero. Ató a su hijo, levantó el cuchillo, y en el momento exacto Dios detuvo su mano. Un carnero apareció enredado en un zarzal. La fe de Abraham fue probada y aprobada, y en ese monte, Jehová Jire, Dios proveedor, mostró que él mismo daría el cordero definitivo. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Pero antes, Jacob tuvo que luchar toda una noche con un ángel. Su cadera fue dislocada. Su nombre fue cambiado a Israel, el que lucha con Dios. La bendición siempre viene después de la lucha. La identidad siempre nace del quebrantamiento. Jacob cojeó el resto de su vida, pero llevaba la marca de quien había visto a Dios cara a cara y había vivido para contarlo. José, el hijo amado de Jacob, fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata, llevado a Egipto como esclavo, falsamente acusado, encarcelado, olvidado, pero Dios estaba con él. En la prisión interpretó sueños, y cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía descifrar, José fue llamado. Interpretó los sueños: 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Fue puesto como gobernador de Egipto. Y cuando el hambre llegó, sus hermanos bajaron a comprar grano. No los reconocieron, pero José los reconoció, y después de probarlos lloró. Los perdonó. Les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La providencia divina convierte la traición en salvación. Los descendientes de Jacob se multiplicaron en Egipto, pero un nuevo faraón que no conocía a José esclavizó al pueblo. 400 años de esclavitud, gemidos sin respuesta, latigazos sobre espaldas sangrantes, hijos arrojados al Nilo, hasta que Dios escuchó el clamor y levantó a un libertador, Moisés, rescatado de las aguas, criado en el palacio, fugitivo en el desierto. Y allí, en un monte llamado Horeb, ante una zarza que ardía sin consumirse, Dios se reveló: yo soy el que soy. Le ordenó regresar a Egipto, confrontar al faraón, liberar a su pueblo. 10 plagas cayeron sobre Egipto: agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas. Y finalmente, la muerte de todo primogénito. Pero sobre las casas de Israel, marcadas con sangre de cordero en los postes, el ángel de la muerte pasó de largo. Esa noche, Israel comió de pie, con los lomos ceñidos, listos para partir, y al amanecer salieron 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una multitud inmensa que había sido esclava, ahora libre. Pero el faraón cambió de opinión. Persiguió al pueblo hasta el Mar Rojo.
Atrapados entre el mar y el ejército egipcio, el pueblo clamó. Moisés extendió su vara, y el mar se dividió. Las aguas se levantaron como muros a derecha e izquierda. Israel cruzó en seco. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron. El mar se cerró sobre ellos. Ni uno solo quedó vivo. La liberación fue completa, la salvación total. Pero apenas había comenzado el viaje. El destino era la tierra prometida, pero el camino pasaba por el desierto. Y ese desierto duraría 40 años. En el monte Sinaí Dios descendió en fuego y humo. El monte temblaba, truenos y relámpagos llenaban el cielo, y desde la nube Dios habló, dio la ley. 10 mandamientos escritos con su propio dedo en tablas de piedra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No cometerás adulterio. La ley era santa, justa y buena, pero el pueblo era débil. Mientras Moisés estaba en el monte, construyeron un becerro de oro. Dijeron, «Este es tu Dios, oh Israel, el que te sacó de Egipto». Adoraron la obra de sus manos, y Dios quiso destruirlos, pero Moisés intercedió. El tabernáculo fue construido según el diseño celestial, un lugar donde Dios habitaría entre su pueblo, el arca del pacto, el propiciatorio, el altar del incienso, el candelabro de oro. Todo tenía significado, todo apuntaba a algo mayor. Los sacerdotes ofrecían sacrificios continuos, sangre de toros y machos cabríos, pero esa sangre no podía quitar los pecados, solo los cubría, temporalmente. Era una sombra de lo que vendría, un recordatorio constante de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también era una promesa. Vendría uno cuya sangre sí podría limpiar para siempre. 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Volvieron con un racimo de uvas tan grande que 2 hombres lo cargaban en un palo. La tierra fluía leche y miel, pero 10 de los espías dijeron, «No podremos subir porque son más fuertes que nosotros». Solo Josué y Caleb tuvieron fe. El pueblo lloró toda la noche. Quisieron volver a Egipto. Y Dios sentenció, «Esta generación morirá en el desierto, solo sus hijos entrarán en la tierra prometida». 40 años de vagabundeo, 1 año por cada día que espiaron la tierra, el precio de la incredulidad. Moisés mismo no entraría. En un momento de ira, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Ese acto de desobediencia le costó el privilegio de entrar en la tierra que había soñado por 40 años. Solo pudo verla desde el monte Nebo. Contempló desde la distancia lo que nunca pisaría. Murió allí, y Dios mismo lo enterró en un lugar que nadie conoce. Fue el profeta más grande que Israel conoció. Cara a cara habló con Dios, pero ni siquiera él estuvo exento de las consecuencias de la desobediencia. Josué tomó el liderazgo. El Jordán se dividió tal como el Mar Rojo. El pueblo cruzó. Las murallas de Jericó cayeron al sonido de las trompetas. La conquista había comenzado, pero no fue rápida ni fácil. Hubo victorias y derrotas. Hubo fe y también traición. Acán tomó del anatema y todo Israel sufrió. Hasta que el pecado fue juzgado, no hubo victoria. La tierra fue repartida entre las tribus. Pero la conquista quedó incompleta. Dejaron enemigos vivos, y esos enemigos se convertirían en espinas en sus costados durante generaciones. Josué murió, y entonces vino el tiempo de los jueces. Un ciclo terrible se repitió una y otra vez. Israel servía a Dios, prosperaba, se olvidaba de Dios, caía en idolatría, era oprimido por enemigos, clamaba a Dios, Dios levantaba un libertador, había paz, y el ciclo comenzaba de nuevo. Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, cada uno con sus defectos, cada uno usado por Dios de manera poderosa. Sansón, el hombre más fuerte que jamás vivió, terminó ciego, moliendo en una cárcel filistea, pero en su muerte mató más enemigos que en toda su vida. Incluso el fracaso puede ser redimido. Entonces vino Samuel, el último juez y primer profeta de una nueva era. El pueblo pidió un rey. Querían ser como las demás naciones. Dios les advirtió que un rey los oprimiría, tomaría a sus hijos para la guerra, sus hijas para servicio, sus campos para tributación, pero insistieron, y Dios les dio lo que pidieron. Saúl, alto y hermoso, fue ungido rey. Comenzó bien, pero terminó mal. Desobedeció a Dios, consultó a una médium, murió en batalla cayendo sobre su propia espada. Cuando pedimos lo que queremos en lugar de lo que necesitamos, siempre pagamos un precio alto. David, un pastor de ovejas, fue ungido mientras aún era joven.
Enfrentó a Goliat con solo una honda y 5 piedras. El gigante cayó con una sola piedra en la frente, pero David no sería rey inmediatamente. Huyó de Saúl durante años, vivió en cuevas, fue perseguido injustamente, tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hizo. No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová, dijo. La espera desarrolló su carácter. Las cuevas se convirtieron en salones de clase, los salmos nacieron del dolor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, escribió. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Finalmente David reinó, unió las tribus, conquistó Jerusalén, trajo el arca a la ciudad, danzó delante de Dios con todas sus fuerzas, pero también pecó, cometió adulterio con Betsabé, mandó matar a Urías, su esposo. El profeta Natán lo confrontó con una parábola. «Tú eres aquel hombre», le dijo. David se arrepintió profundamente. Escribió el Salmo 51, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Su hijo murió. El reino enfrentó rebelión. La espada no se apartó de su casa. Las consecuencias del pecado son reales, incluso cuando hay perdón. Pero Dios prometió que del linaje de David vendría un rey eterno. Salomón, hijo de David, fue el hombre más sabio que jamás existió. Construyó el templo que su padre solo había soñado, oro y plata en abundancia, madera de cedro del Líbano, querubines de 10 codos de altura. Cuando el templo fue dedicado, la gloria de Dios llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían estar de pie. Pero Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas. Sus esposas desviaron su corazón. Construyó lugares altos para dioses falsos. El hombre más sabio terminó en necedad. La sabiduría sin obediencia es vanidad. Después de Salomón, el reino se dividió. 10 tribus al norte bajo Jeroboam, 2 tribus al sur bajo Roboam, hijo de Salomón. El reino del norte, Israel, nunca tuvo un rey justo. Establecieron becerros de oro en Dan y Betel. «He aquí tus dioses, oh Israel», dijeron, repitiendo el pecado del desierto. Profeta tras profeta Dios envió. Elías, quien detuvo la lluvia durante 3 años y medio, quien enfrentó a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, quien llamó fuego del cielo, quien después huyó atemorizado de Jezabel. Dios le habló en el silbo apacible. «¿Qué haces aquí, Elías?» Eliseo recibió doble porción del espíritu de Elías, hizo el doble de milagros, dividió el Jordán, resucitó muertos, multiplicó el aceite de una viuda, sanó a Naamán de lepra, hizo flotar un hacha. Pero el reino del norte no se arrepintió. Profeta tras profeta advirtió. Oseas tuvo que casarse con una prostituta para ilustrar la infidelidad de Israel hacia Dios. Amós clamó por justicia, pero nadie escuchó. Finalmente Asiria vino, conquistó Samaria, llevó cautivas a las 10 tribus y nunca regresaron. Se perdieron entre las naciones. El juicio llegó tal como fue advertido. El reino del sur, Judá, duró más tiempo. Hubo algunos reyes buenos. Josías encontró el libro de la ley en el templo durante una reparación. Lo leyó y rasgó sus vestidos. Se arrepintió. Destruyó los ídolos. Celebró la Pascua como no se había celebrado desde los días de Samuel, pero fue la excepción, no la regla. Manasés había derramado tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Erigió altares a Baal en la casa de Dios, sacrificó a su propio hijo en fuego, y aunque se arrepintió en su vejez, el daño estaba hecho. El juicio era inevitable. Jeremías profetizó durante 40 años. Lloró por Jerusalén. Le llamaron el profeta llorón. Advirtió que Babilonia vendría, que el templo sería destruido, que el pueblo iría al cautiverio. Nadie le creyó. Lo metieron en un calabozo. Lo echaron en una cisterna donde se hundía en el lodo. Lo llamaron traidor, pero todo lo que profetizó se cumplió. Nabucodonosor vino, sitió Jerusalén. El hambre fue terrible. Madres comieron a sus propios hijos. Finalmente, las murallas fueron derribadas. El templo fue quemado. Los tesoros fueron saqueados. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. 70 años de exilio comenzaron. La lámpara de Israel se apagó. Pero en Babilonia Dios no abandonó a su pueblo. Daniel y sus 3 amigos se negaron a contaminarse con la comida del rey. Fueron arrojados al foso de los leones y al horno de fuego. Pero Dios cerró la boca de los leones. Caminó con ellos en medio de las llamas. «Yo he visto un cuarto hombre», dijo Nabucodonosor, «semejante a hijo de los dioses». En el exilio, Dios demostró que es Dios de toda la tierra.
que su poder no está limitado a Israel, que puede salvar en cualquier lugar, que nunca olvida a los suyos, incluso cuando están lejos de casa. Ezequiel tuvo visiones de querubines y ruedas dentro de ruedas, de huesos secos que volvían a la vida. ¿Vivirán estos huesos?, preguntó Dios. Señor, tú lo sabes, respondió Ezequiel, y Dios sopló, y los huesos se cubrieron de carne, y se levantaron un ejército, profecía de restauración, promesa de que Israel volvería, de que el Espíritu de Dios sería derramado, de que tendríamos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que Dios mismo habitaría en medio de su pueblo. Las visiones del futuro sostenían al pueblo en el presente. Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, y en su primer año emitió un decreto. El pueblo de Israel podía volver. Las profecías de Isaías se cumplieron. Isaías había profetizado 200 años antes, mencionando a Ciro por nombre antes de que naciera. Dios había dicho, «Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero». Al decir a Jerusalén, «Serás edificada». 50.000 personas regresaron bajo Zorobabel. Comenzaron a reconstruir el templo, pero enfrentaron oposición. Se desanimaron. El trabajo se detuvo durante 16 años, hasta que Hageo y Zacarías profetizaron. «Esfuérzate», dijo Dios, «porque yo estoy con vosotros», y terminaron el templo. Esdras vino después, llevando la ley, enseñó al pueblo. Nehemías vino para reconstruir los muros de Jerusalén. En solo 52 días, los muros fueron levantados. Los enemigos se burlaban. Lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Pero trabajaron con una mano en la obra y la otra en la espada, y los muros se levantaron. Cuando hay determinación de Dios en el corazón, ninguna oposición externa puede detener la obra. El pueblo lloró cuando oyó la lectura de la ley. Habían estado tanto tiempo sin escucharla. «No estén tristes», les dijo Nehemías. «El gozo del Señor es nuestra fortaleza». Entonces vino el silencio. 400 años sin profetas. 400 años sin una palabra de Dios. 400 años de espera. El pueblo fue conquistado por los griegos bajo Alejandro Magno, después por los seleucidas. Antíoco Epífanes profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar. Los macabeos se rebelaron, reconquistaron el templo, pero finalmente Roma conquistó. Herodes, un rey títere, reconstruyó el templo para ganar favor, pero era un hombre cruel, mató a su propia esposa e hijos. Y cuando el tiempo se cumplió, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, pero no pudo detener el plan de Dios, porque en medio de ese silencio, en un pequeño pueblo llamado Belén, una virgen dio a luz. Los ángeles cantaron, los pastores adoraron, los magos del oriente trajeron oro, incienso y mirra. El cielo tocó la tierra, el Verbo se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros. El que creó las estrellas ahora miraba las estrellas desde un pesebre. El que sostiene el universo ahora era sostenido en brazos de María. Lo infinito se hizo finito, lo eterno entró en el tiempo. Y todo para cumplir lo que había sido profetizado. He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Jesús creció en Nazaret, trabajó como carpintero, vivió 30 años en oscuridad antes de su ministerio público. Cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán, los cielos se abrieron. El Espíritu descendió como paloma, y la voz del Padre se escuchó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente, el Espíritu lo llevó al desierto. 40 días sin comer, tentado por Satanás, pero resistió cada tentación con la palabra. Y cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu. Su ministerio había comenzado. Enseñó en sinagogas, sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, expulsó demonios, caminó sobre el agua, calmó la tempestad, multiplicó panes y peces, abrió los ojos de los ciegos, hizo oír a los sordos, multitudes lo seguían, algunos por los milagros, otros por las enseñanzas, pocos porque realmente entendían quién era. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, preguntó. Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ni siquiera Pedro entendía completamente lo que eso significaba. Jesús predijo su muerte. Es necesario, dijo, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.
Los discípulos no querían escucharlo. Pedro lo reprendió. «En ninguna manera esto te acontezca». Pero Jesús respondió: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». No había otro camino. El cordero tenía que ser inmolado, el precio tenía que ser pagado. La justicia de Dios demandaba sangre. La última semana comenzó con alabanzas. Entró en Jerusalén montado en un pollino. Las multitudes gritaban: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Pusieron ramas de palma en el camino, extendieron sus mantos, pero en menos de una semana esas mismas voces gritarían: «Crucifícale». La popularidad es voluble, la multitud inconstante. Solo Dios es fiel. Jesús limpió el templo, volcó las mesas de los cambistas. Escrito está: «Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». El celo por la casa de Dios lo consumía. Enseñó todos los días en el templo. Los líderes religiosos lo confrontaban, intentaban atraparlo en sus palabras. «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Es lícito dar tributo a César? ¿De quién será la mujer en la resurrección?». Pero Jesús respondía con sabiduría que los dejaba callados. Les contó parábolas que eran juicios contra ellos: la viña arrendada, el hijo pródigo, las 10 vírgenes, los talentos. Cada parábola revelaba verdades del reino, cada historia dejaba al descubierto los corazones, y los líderes religiosos endurecían sus corazones cada vez más. El jueves por la noche celebró la Pascua con sus discípulos. Tomó el pan. «Este es mi cuerpo», dijo. Tomó la copa. «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Estableció un nuevo pacto, no basado en la sangre de animales, sino en su propia sangre. Después fue al Getsemaní. Allí, en agonía, sudó grandes gotas de sangre. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Los discípulos dormían mientras él luchaba, y entonces llegaron las antorchas, los soldados, Judas, con un beso de traición. Fue llevado ante Anás, ante Caifás, ante el Sanedrín. Testigos falsos se levantaron, lo acusaron de blasfemia, lo escupieron, lo golpearon. Le vendaron los ojos y le golpeaban diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Fue llevado ante Pilato. Pilato no encontró falta en él. «¿Qué mal ha hecho?», preguntó a la multitud, pero gritaron más fuerte: «Crucifícale». Pilato se lavó las manos. «Inocente soy yo de la sangre de este justo», dijo. Pero la responsabilidad no se lava con agua. Entregó a Jesús para ser crucificado. La injusticia más grande de la historia estaba a punto de consumarse. Lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo vistieron con un manto de púrpura en burla. «Salve, Rey de los judíos», decían, mientras lo golpeaban. Lo llevaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Clavaron sus manos y sus pies, levantaron la cruz, y allí, entre 2 ladrones, el Hijo de Dios moría. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», oró. Al ladrón arrepentido le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». A su madre la encomendó al discípulo amado: «Mujer, he ahí tu hijo». Y finalmente, cuando todo se consumó, gritó: «Consumado es», entregó el espíritu. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El cielo se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. El centurión que estaba allí dijo: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». José de Arimatea, un discípulo secreto, pidió el cuerpo. Lo envolvió en un lienzo limpio, lo puso en un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Una gran piedra fue colocada a la entrada. Los principales sacerdotes sellaron la piedra y pusieron guardia. Pensaban que habían ganado, que todo había terminado, que el movimiento moriría con su líder. Pero no sabían que la muerte no podía retener a la vida misma. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas. Encontraron la piedra removida, el sepulcro vacío. 2 ángeles con vestiduras resplandecientes les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». María Magdalena corrió a avisar a Pedro y Juan. Corrieron al sepulcro. Juan llegó primero, pero no entró. Pedro entró y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre su cabeza, enrollado en un lugar aparte, y creyeron. Jesús había resucitado, la muerte fue vencida, el sepulcro quedó vacío,
La resurrección cambió todo. Jesús se apareció a María en el huerto. Ella pensó que era el hortelano hasta que él dijo su nombre. «María, Raboni», exclamó ella. Se apareció a los discípulos estando las puertas cerradas. Tomás no estaba allí. «Si no viere en sus manos la señal de los clavos», dijo Tomás, «y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Una semana después, Jesús se apareció de nuevo. Le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás adoró: «Señor mío y Dios mío». Jesús respondió: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Durante 40 días se apareció a los discípulos. Habló del reino de Dios, comió con ellos, caminó con ellos, restauró a Pedro junto al mar. «¿Me amas?», le preguntó 3 veces, correspondiendo a las 3 negaciones. «Apacienta mis ovejas», le ordenó. Les dio la gran comisión: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Les prometió poder. «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Entonces, desde el monte de los Olivos, mientras ellos miraban, fue alzado. Una nube lo ocultó de sus ojos. Estaban mirando fijamente al cielo cuando 2 ángeles aparecieron. «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Se reunieron en el aposento alto. 120 personas. Perseveraban unánimes en oración, esperaban la promesa, y en el día de Pentecostés, cuando llegó el día, estaban todos unánimes juntos. El cielo respondió. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa. Aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Judíos de todas las naciones estaban en Jerusalén para la fiesta. Los oyeron hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Algunos se burlaban: «Están llenos de mosto». Pero Pedro se levantó con los 11. Su voz resonó: «Varones judíos, oíd estas palabras. Predicó a Cristo crucificado y resucitado». 3000 personas fueron añadidas ese día. La iglesia había nacido. Los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. Los creyentes compartían todo en común. Vendían sus posesiones y repartían a todos según la necesidad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero pronto vino la persecución. Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar. Los golpearon. Les ordenaron no hablar más en el nombre de Jesús. Pero respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicó con poder. Lo arrestaron, presentaron testigos falsos, pero su rostro era como el rostro de un ángel. Predicó la historia de Israel, mostrando cómo siempre habían rechazado a los profetas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, les dijo: «Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo». Rechinaron los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu, vio la gloria de Dios. «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios», dijo. Lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, y mientras moría, oró: «Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. El primer mártir, pero no el último. Saulo de Tarso consentía en su muerte, guardaba las ropas de los que lo apedreaban, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Iba de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres, entregándolos en la cárcel, pero en el camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó. Cayó en tierra. Una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Quedó ciego durante 3 días, ni comió ni bebió, hasta que Ananías fue enviado a él. Le impuso las manos,
Cayeron de sus ojos como escamas, y fue lleno del Espíritu Santo. El perseguidor se convirtió en apóstol. Pablo predicó a los gentiles. Plantó iglesias en Asia Menor, Macedonia, Grecia. Fue azotado 5 veces. 3 veces fue golpeado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces naufragó. Estuvo en peligros de ríos, de ladrones, de los de su nación, de los gentiles, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en frío y desnudez. Pero decía: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escribió cartas a las iglesias: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Cada carta llena de doctrina, de ánimo, de corrección, de amor. Sus palabras siguen vivas hoy. Fue arrestado en Jerusalén, acusado falsamente, apeló a César. Fue enviado a Roma como prisionero. En el viaje enfrentaron una tormenta terrible durante 14 días. El barco naufragó, pero todos llegaron salvos a tierra tal como Pablo había profetizado. En Roma predicó bajo arresto domiciliario durante 2 años. Todos los que venían a él escuchaban el Evangelio. Finalmente fue decapitado por orden de Nerón. Pero antes de morir escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Murió como vivió, fiel hasta el fin. Juan, el discípulo amado, fue el último apóstol vivo, desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Allí recibió la revelación final, vio los cielos abiertos, vio a Cristo glorificado, vio el trono de Dios, vio los 4 seres vivientes, vio los 24 ancianos, vio los sellos, las trompetas, las copas, vio a Babilonia caer, vio a la bestia y al falso profeta arrojados al lago de fuego, vio a Satanás atado por 1000 años, vio el juicio final, vio cielos nuevos y tierra nueva, vio la nueva Jerusalén descender del cielo, ataviada como una esposa para su marido, y escuchó una voz: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vio el río de agua de vida, vio el árbol de la vida que produce 12 frutos, vio que no habrá más maldición, que los siervos de Dios le servirán, que verán su rostro, que su nombre estará en sus frentes, que no habrá allí más noche, que no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Juan respondió: amén, sí. Ven, Señor Jesús. Y así termina la revelación, y así termina la Biblia. Pero la historia no ha terminado. Vivimos entre la primera y la segunda venida, entre la cruz y la corona, entre el ya y el todavía no. Somos parte de esta historia, no espectadores, sino participantes. La palabra se cumplió, se está cumpliendo, y se cumplirá completamente. 6000 años. Desde Adán hasta hoy, desde la creación hasta este momento en que lees o escuchas estas palabras, todo ha sido guiado por la mano de Dios. Cada profecía cumplida, cada promesa verificada, cada palabra demostrada verdadera. Hubo caídas, pero también restauraciones. Hubo juicios, pero también misericordia. Hubo esclavitud, pero también liberación. Hubo exilio, pero también regreso. Hubo muerte, pero también resurrección. La historia de la Biblia es la historia de Dios buscando al hombre, no al revés. Él nos buscó en el jardín, nos buscó en el desierto, nos buscó en el exilio, nos buscó en nuestro pecado, y finalmente vino Él mismo. Esa es la esencia de toda la Escritura. No es un libro de reglas, es una historia de amor, un amor que no se rinde, un amor que persigue, un amor que paga el precio más alto, un amor que vence la muerte, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, todo el Nuevo Testamento revela a Cristo, todo se trata de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo escarlata, la sangre del Cordero, la sangre que limpia, la sangre que salva, la sangre que redime. Y ahora te pregunto,
¿Dónde estás tú en esta historia? Eres como Adán, escondiéndote de Dios, como Abraham, caminando por fe, como David, cayendo pero arrepintiéndote, como Pedro, negando pero siendo restaurado, como Pablo, transformado de perseguidor a predicador, como Juan, viendo la gloria y esperando el regreso. Todos estamos en algún lugar de esta narrativa. Todos tenemos un papel, todos somos parte del plan eterno. La pregunta no es si Dios está trabajando, la pregunta es si estamos cooperando, si estamos resistiendo, si estamos huyendo, o si estamos rindiendo. La cruz está plantada en el centro de la historia. Todo antes de ella apuntaba hacia ella. Todo después de ella mira hacia atrás a ella. Es el punto de inflexión, el momento decisivo, donde la justicia y la misericordia se encontraron, donde el cielo y la tierra se besaron, donde el precio fue pagado, donde el velo se rasgó, donde el acceso fue abierto. Ya no necesitas un sacerdote humano, ya no necesitas sacrificios de animales, ya no estás separado por tu pecado, el camino está abierto, el cordero fue inmolado, la sangre fue derramada, el rescate fue pagado, consumado es. Nada falta, nada se puede añadir, la obra de salvación está completa. Pero aún falta algo, falta tu respuesta, falta que digas sí, falta que te arrepientas, falta que creas, falta que recibas. Dios hizo su parte, ahora te toca a ti, no por obras, no por méritos, no por ser bueno, sino por fe. Fe en que Jesús es quien dijo ser, fe en que su muerte fue suficiente, fe en que su resurrección es real, fe en que Él viene otra vez. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es simple, pero no es fácil, porque requiere rendición, requiere morir a ti mismo, requiere tomar tu cruz, requiere seguir, no importa el costo. La historia bíblica te muestra que Dios usa a los quebrantados, a los imperfectos, a los fracasados. Abraham mintió, Jacob engañó, Moisés mató, David adulteró, Pedro negó, Pablo persiguió, pero todos fueron usados poderosamente, no por lo que eran, sino por lo que Dios es. Su gracia es suficiente, su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque entonces no dependes de ti, sino de Él. Y esa es exactamente la posición donde Dios quiere que estés, dependiente, rendido, confiado, no en tus fuerzas, sino en las suyas. 6000 años nos enseñan algo fundamental. Dios cumple sus promesas. Prometió un Salvador, y vino. Prometió victoria sobre la muerte, y resucitó. Prometió enviar el Espíritu, y descendió en Pentecostés. Prometió volver, y volverá. No sabemos cuándo, pero sabemos que será. He aquí yo vengo pronto. Cada día que pasa nos acerca. Cada profecía cumplida confirma. Cada señal apunta. El reloj está corriendo. La historia avanza hacia su culminación, hacia el momento en que toda rodilla se doblará, todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta es, ¿estarás listo o serás tomado por sorpresa? Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vivimos en días peligrosos, días de engaño, días de apostasía, días donde muchos dirán, Señor, Señor, pero Él dirá, nunca os conocí. No basta con conocer la historia, tienes que conocer al autor. No basta con estudiar las profecías, tienes que conocer al profeta. No basta con admirar el sacrificio, tienes que recibir al Salvador. La cabeza llena de conocimiento sin el corazón transformado es religión vacía, pero cuando conoces a Cristo todo cambia, todo cobra sentido, todo se ilumina. Entonces la Biblia deja de ser un libro antiguo para convertirse en palabra viva. Cada página respira, cada versículo habla, cada historia resuena. Te ves en Abraham saliendo sin saber a dónde va, en Moisés frente a la zarza ardiente, en David enfrentando a Goliat, en Daniel en el foso de los leones, en Esther presentándose ante el rey, en Pedro caminando sobre el agua, en María diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y descubres que la misma fe que los sostuvo a ellos, te sostiene a ti. El mismo Dios que los llamó, te llama. El mismo poder que obró en ellos obra en ti, porque Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 6000 años de historia. Pero para Dios, como un día. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó. Su perspectiva es eterna. Su plan, perfecto.
Su tiempo, preciso. Nada es accidente, nada es casualidad, nada está fuera de control, incluso cuando el mundo parece caótico, incluso cuando la maldad parece triunfar, incluso cuando los justos sufren y los impíos prosperan. Dios está en el trono, Dios está obrando, Dios está cumpliendo su propósito, y al final, toda la creación verá que cada dolor tuvo propósito, que cada lágrima fue contada, que cada oración fue escuchada, que cada acto de fe fue registrado, que nada se perdió, que todo cooperó para bien. Esta es la promesa final de la Biblia. Habrá un día en que no habrá más noche, no más dolor, no más muerte, no más llanto. Las primeras cosas pasarán. Dios hará nuevas todas las cosas. Y habitaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza que sostiene, la esperanza que no defrauda, la esperanza que ancla el alma. No importa qué tan oscura sea la noche, el amanecer viene. No importa qué tan larga sea la espera, Él viene. No importa qué tan difícil sea el camino, la meta está asegurada, porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Él es el autor y consumador de la fe, el principio y el fin, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Si algo nos enseñan 6000 años de historia bíblica es esto: cuando el cielo se cala, es porque Dios quiere ser oído, no silencio. Cuando todo parece perdido, ahí es donde Dios hace milagros. Cuando estás en el fondo del pozo, ahí es donde miras hacia arriba. José estuvo en la cisterna antes del palacio. David estuvo en la cueva antes del trono. Pablo estuvo en el calabozo antes de escribir Filipenses. Juan estuvo en Patmos antes de ver el Apocalipsis. El redemoinho precede la revelación. El desierto precede la tierra prometida. La cruz precede la corona. El sepulcro precede la resurrección. Siempre hay un después, siempre hay un pero Dios, siempre hay esperanza. Por eso, si hoy estás atravesando el valle de sombra de muerte, no temas, porque Él está contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Si hoy sientes que has perdido todo como Job, recuerda que Dios restaura. Si hoy te sientes perseguido como David, recuerda que Dios pelea tus batallas. Si hoy estás en el exilio como Daniel, recuerda que Dios cierra bocas de leones. Si hoy has negado a Cristo como Pedro, recuerda que Él restaura. Si hoy persigues a los cristianos como Saulo, recuerda que Él transforma. No importa dónde estés, no importa qué hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, el amor de Dios te alcanza. Su gracia te sostiene, su misericordia te levanta. La historia no termina contigo en el suelo. La historia termina contigo de pie, lavado, perdonado, restaurado, glorificado. Termina contigo en la presencia de Dios. Termina contigo adorando con los ángeles Y, los redimidos de todas las edades. Termina contigo viendo su rostro. Termina contigo reinando con Él. Esa es la meta, esa es la promesa, esa es la esperanza. Y nada ni nadie puede arrebatarla. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 6000 años, desde el Edén hasta hoy, desde la caída hasta la redención, desde la oscuridad hasta la luz, desde la muerte hasta la vida, desde la esclavitud hasta la libertad, desde la ley hasta la gracia, desde la profecía hasta el cumplimiento, desde la promesa hasta la realidad. Y tú estás aquí en este momento leyendo esto. No es casualidad, es providencia. Dios te ha traído hasta aquí para que escuches, para que entiendas, para que respondas, para que creas, para que recibas, para que vivas. No dejes pasar este momento, no endurezcas tu corazón. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser tarde. La historia de la Biblia es tu historia. La búsqueda de Dios es por ti, el sacrificio de Cristo fue por ti, la tumba vacía es para ti, la promesa de vida eterna es para ti, todo es para ti, porque Dios te ama, con amor eterno, con amor que no falla, con amor que no se rinde, con amor que pagó el precio más alto. Ahora te toca decidir, rechazar o recibir, huir o rendirte, continuar en tinieblas o venir a la luz. La decisión es tuya, pero las consecuencias son eternas. Elige sabiamente, elige hoy, elige la vida, elige a Cristo, elige creer, elige confiar. Elige seguir, y cuando lo hagas,
Descubrirás que Él te eligió primero, que te llamó por nombre, que te conoció antes de la fundación del mundo, que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y nadie te arrebatará de su mano. Esta es la historia completa de la Biblia, 6000 años en 30 minutos, pero es mucho más que historia, es su historia contigo, es el amor de Dios manifestado, es la gracia inmerecida, es la misericordia infinita, es la justicia satisfecha, es la victoria asegurada, es la esperanza viva, es la fe probada, es el camino trazado, es la verdad revelada, es la vida ofrecida. No dejes que sea solo información, deja que sea transformación. No dejes que sea solo conocimiento, deja que sea experiencia. No dejes que sea solo palabras, deja que sea vida. Porque para eso fue escrita, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén.